Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que se encuentran en esta presentación. Les saluda la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pertenecientes al Colegio de Ingeniería Industrial. El día de hoy haremos una pequeña exposición acerca de temas relacionados con la materia de metrología, con ID 52635. Mi equipo está conformado por Ángel Gabriel Castillo Nogueda, Melissa Yolanda Cerezo Sánchez, Lorena Castillo Santa María, Carolina Cueto Ventura y su servidor, Juan Enrique Coutinho Cordero. No hay que olvidar mencionar también a nuestro coordinador, el maestro Isidro Pérez Genis, que de igual manera se encuentra en la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y todos conformamos el ciclo de primavera 2023. Como bien había mencionado, explicaremos temas relacionados con la materia de metrología y que están relacionados con el tema principal, que es función e historia de la medición. Explicaremos 4 sencillos temas en 4 sencillas infografías que fueron realizadas por mi equipo de trabajo, con el principal objetivo de que no exista ningún tipo de duda y sea de una manera más fácil de comprender el tema. Sin nada más que añadir, pasaremos a la explicación de estas infografías. Pasamos al primer tema, que es función de la medición, donde básicamente nos explica que la medición es la forma de determinar el tamaño, la cantidad o la extensión de algo. Es decir, es la manera de describir un objeto mediante números. También nos cuenta que las mediciones dimensionales son aquellas que se realizan tanto en el diseño como en la construcción de procesos o productos manufacturados. Se analizan en dos formas: la lineal, que es la medición de la longitud, y la angular, que es la medición de los ángulos, como su nombre lo dice. Las mediciones ofrecen los medios exactos y precisos para describir las características y el tamaño de las partes. Hay 3 razones básicas que justifican la medición. La primera de ellas es que proporciona una manera de controlar la forma en que se dimensionan las partes. La segunda de ellas es que ofrecen el medio para controlar el dimensionado de las partes. Y el tercero es una parte de describir físicamente una parte. ¿Ok? Aquí ponemos un pequeño ejemplo donde nos dice que un taller mecánico, en la mayoría de las mediciones que se hace con uno de los dos propósitos siguientes: encontrar el tamaño exacto o la inspección. Y pues también explicamos lo que quiere decir la palabra inspección, que básicamente es un proceso que consiste en determinar si una medición de medida se conserva o no dentro de los límites especificados en el plan. Como segundo tema, pasaremos a la historia de la medición, donde pues básicamente nos explica cómo fue evolucionando la medición a lo largo de los años. Desde hace mucho tiempo atrás, los seres humanos se han basado en elementos conocidos para hacer mediciones. Lo más común es que fueran las partes del cuerpo. Como ponemos aquí un pequeño ejemplo, pues implementando lo que es la medida del pie, la yarda, la palma y la pulgada. Ese sistema de medición sirvió durante un determinado tiempo, pero pues no existían dos personas que midieran exactamente lo mismo. Así que los valores y mediciones cambiaron. Y fue ahí donde se implementó la primera norma de referencia, que fue el Real Código Egipcio, que estaba hecho de granito y tenía dimensiones grabadas. Básicamente, pues esa es la misma función de lo que hoy conocemos como una regla, pero en ese tiempo, pues tenían de referencia el Real Código Egipcio. Que para ese entonces, pues por primera vez los humanos tuvieron un modelo exacto para sus mediciones y pues era un poquito más fácil, pues, realizar mediciones de diferentes objetos. A medida que la sociedad evolucionó, se sintió la necesidad de contar con un sistema de medición universal. Fue hasta la última década del siglo XVIII donde se desarrolló en París, Francia, el sistema métrico, que como bien vemos en esta pequeña tablita, pues básicamente nos dice que la magnitud en su unidad es el metro, la superficie el metro cuadrado, el volumen el metro cúbico, la masa en kilogramo, capacidad en litros, tiempo en segundos, ángulo en grados y temperatura en grados centígrados. ¿Okay? Con base a esto, el Congreso se rehusó a cambiar el sistema tradicional inglés hasta que fue el año de 1866, cuando el Congreso promulgó la ley que permitiría el uso legal del sistema métrico en Estados Unidos, ya que como bien sabemos, en Estados Unidos se utiliza un sistema de unidades diferente al que utilizamos todos los demás, que lo veremos en ortografía. La resistencia al cambio fue muy fuerte y muy poco se hizo para alentar el sistema del uso métrico. Fue hasta el año de 1975, en el mes de diciembre, en donde el presidente Ford firmó el Acta de Conversión Métrica. Esta acta se hizo ley y promueve el uso cada vez mayor del sistema métrico en Estados Unidos. ¿Okay? La historia de la medición está ligada al desarrollo de la industria y la conversión mundial, y pues hoy en día se conoce que la medición es tal vez la ciencia más conocida por la humanidad. Pasando al tercer tema, que son unidades de medición, pues básicamente nos explica la diferencia entre los dos sistemas que hay. Como bien sabemos, existen dos: el sistema inglés y el sistema internacional de unidades, también denominado como SI. Vamos a explicar lo que es el sistema inglés. En Estados Unidos todavía se usa un sistema llamado US Customary System, que se basa en el sistema de medición inglés. Durante los últimos 200 años, casi todas las naciones del mundo han adoptado oficialmente la SI, que pues, como bien sabemos, es el sistema internacional de unidades. Las unidades del sistema inglés pues se utilizan para medir longitudes y distancias. En ellas se utilizan las unidades como son la pulgada, la yarda, el pie y la milla. Y para medir la masa se utilizan la libra y la onza. Estas unidades también tienen sus equivalencias o conversiones en otros sistemas, como el sistema internacional, y de igual manera del sistema internacional al sistema inglés. Esto para que sea un poquito más fácil realizar las conversiones de manera cotidiana o de manera especializada. Explicaremos ahora lo que es el sistema internacional, que es
denominado como SI. El sistema de unidades de medición empleado en prácticamente en todo el mundo, es prácticamente el sistema utilizado en todo el mundo y se utiliza principalmente para la construcción de los más numerosos instrumentos de medición, tanto como para el consumo especializado como para el consumo cotidiano. Y pues aquí se muestra una pequeña tablita donde nos muestra las unidades del sistema internacional, donde básicamente la longitud se medirá en metros con símbolo M, la masa en kilogramos con símbolo kg, el tiempo en segundos con símbolo S, la corriente eléctrica en amperes con símbolo A, la temperatura termodinámica en Kelvin con símbolo K, cantidad de sustancia en mol con símbolo mol y la entidad luminosa que se mide en candela con símbolo CD. ¿Okay? Pasaremos al último tema, que sería conversión de unidades, donde básicamente aprenderemos pues, cómo convertir dichas unidades de un sistema al otro sin mayor complicación. La conversión de unidades pues, básicamente es la diferencia entre sistemas y equivalencia entre sistemas. Vamos a proceder a explicar lo que es la diferencia entre sistemas. Para convertir unidades debemos tener en cuenta que ambos sistemas, tanto inglés como internacional, tienen distintas unidades. Sin embargo, hay equivalencias entre uno y otro. ¿Okay? Y pues ahora vamos a explicar lo que son esas dichas equivalencias. La equivalencia entre sistemas, pues cada medida de cada sistema tiene su equivalencia en el otro sistema. Como un pequeño ejemplo, pues la medición de la longitud, que en el sistema inglés puede ser en pie, este equivale a 0.3048 metros, que es la medida oficial del SI. Y es así, pues más o menos como iremos convirtiendo nuestras unidades de un sistema a otro de manera más fácil. Y para ello añadimos estas pequeñas dos tablas, donde básicamente nos muestran las equivalencias en cada uno de los sistemas de unidades. En la primera tabla nos muestran las unidades de longitud y en la segunda tabla nos muestran las unidades de peso y volumen. Aquí podemos ver las equivalencias en cada uno de los sistemas y así poder realizar una conversión mucho más fácil y práctica. Y pues como último tema, pues tenemos que saber el procedimiento que debemos de llevar para poder convertir estas unidades de una manera precisa y exacta. Y para ello tenemos un pequeño ejemplo, el cual nos dice que convertiremos 20 pies a metros, ¿ok? Como primer paso, pues pondremos la cantidad que queremos convertir, en este caso que serían 20 pies, que lo queremos convertir a metros. Y pondremos sus equivalencias en cada una de ellas y iremos eliminando sus unidades hasta llegar a la unidad, pues la cantidad de unidades requerida. Es por eso que eliminamos pies, pulgadas, centímetros, para finalmente llegar a metros. Multiplicamos 20 por 12, de ahí el resultado por 12.54, que es lo que equivale a una pulgada, y de ahí esto por un metro dividido entre 100, para que nos dé el resultado en metros, ¿ok? Y como resultado nos queda como 6.096 metros, que es el resultado final, y pues 20 pies equivale a 6.096 metros. Es con esto que terminamos pues nuestra pequeña exposición. Como podemos dar cuenta, estas cuatro infografías pues, están relacionadas con la materia de metrología y pues obviamente están relacionadas con el tema principal, perdón, que es función e historia de la medición, donde básicamente pues, nos cuenta de qué es la medición, principios básicos, hasta en lo que ha llegado a la medición, como son las conversiones de unidades entre un sistema a otro. Bien, como último paso pues hay que dar créditos a nuestros colaboradores. En primer lugar, agradecemos al maestro Isidro Pérez Genis, que se encuentra en la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos proporciona las materias de metrología en segundo semestre. A mi equipo de trabajo, que está conformado por Ángel Gabriel Castillo Nogueda, con matrícula 2022-37276, y a mi compañera Carolina Cueto Ventura, con matrícula 2022-29750, que ambos nos ayudaron a desempeñar el papel de producción. A mi compañera Lorena Castillo Santamaría, con matrícula 2022-14142, y a mi compañera Melissa Yolanda Cerezo Sánchez, con matrícula 2022-29657, que ambos nos ayudaron a desempeñar el papel de editoras. Y su servidor, Juan Enrique Coutinho Cordero, con matrícula 2022-59952, que desempeñé el papel de ponente. También queda el crédito a nuestras referencias, a donde sacamos la información. La primera de ellas es un libro del autor Hoffman, que fue lanzado en 1986, con el título Instrumentos Básicos de Medición, por la editorial Limusa en México. Y la segunda referencia es un sitio web que se llama Sistemas de Medición en Inglés, Definición, Historia, Ventajas y Desventajas, lanzado en el año de 2020, en la fecha 18 de septiembre, por la página de Estudianto. También añadimos su sitio web, por si alguien lo quiere visitar, sea de una manera más fácil y sencilla. Sin nada más que añadir, pues mi equipo de producción y su servidor le agradecemos mucho por su atención y tiempo prestado. Esperemos que muy pronto nos veamos otra vez en proyectos futuros. Y sin nada más que añadir, les deseamos un excelente día. El equipo se despide y su servidor. Y nos estaremos viendo en proyectos futuros. Muchas gracias y hasta luego.